encabronado por esta insistencia de confundir a la gente, de confundir al público. Dice Hugo López-Gatell que hay gente empeñada en confundir al público, y mucha de esta gente empeñada en confundir al público son políticos o comunicadores que le hacen el caldo gordo a los intereses empresariales o políticos, precisamente, Toño. Sí, y creo que también se refiere a este artículo que sale en la revista Proceso hace unas horas, de cómo mexicanos, la revista Proceso cita a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, de esta organización de Claudio X González, al decir que ellos sustentan lo que está diciendo el New York Times, al asegurar que al menos en la Ciudad de México es el triple de la cantidad de fallecidos. Eso es lo que están sosteniendo ahí en este artículo y en la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Pero te lo digo, Proceso cita a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de Claudio X González. Ellos dicen que tienen actas de defunción, que en eso se están basando, actas de defunción en las que la causa de muerte es o COVID, o coronavirus, o SARS-CoV-9, como lo están poniendo, y la verdad es que necesitamos ver este tipo de pruebas. Necesitamos ver este tipo de pruebas porque tenemos a un verdadero epidemiólogo dando a conocer los datos, y yo sigo cuestionando que se cuestione, que se esté en todo, que se cuestionen los datos. Yo sigo cuestionando que se asegure que se está mintiendo. ¿Con qué fin se mentiría? Si lo que quiere el gobierno en estos momentos es reabrir, lo que quiere el gobierno es que ya por fin baje la curva de contagios y el 1 de junio podamos regresar todos a la normalidad, a la nueva normalidad. No tiene ningún sentido. Pues vamos a escuchar lo que dijo Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, hoy en la mañanera, precisamente sobre esto que generan muchas personas empeñadas en confundir al público. Efectivamente, este tema del aplanamiento de la curva, lo hemos comentado varias veces, pero siempre es importante retomarlo y recordarlo, porque se ha prestado a algunas confusiones. Yo pienso que las personas de buena voluntad, a veces es porque es un tema muy aparentemente técnico, pero también vemos que hay personas que parecieran empeñadas en no ver las evidencias de lo que es, de hecho, un modelo teórico en el mundo desde la preparación para las pandemias de influenza. Este es el marco referencial de la Organización Mundial de la Salud en el Plan Global de Preparación y Respuesta ante la Pandemia de Influenza. Esto se estableció en 2005, precisamente cuando empezó este marco referencial de la Organización Mundial de la Salud. Y hay una gráfica emblemática que espero que la tengamos. No, es una, estas se pueden mostrar, pero a ver si encuentran una de dos curvas. Hace 2 domingos presenté en el informe técnico de la tarde 2 curvas, la que hubiera sido y la que terminó siendo. Entonces, algunas personas, esto lo pongo a la luz pública por si alguien se topa con esta mala interpretación y desde mi punto de vista intencionalmente planteada como un elemento de desinformación, esta idea de se conforman con poco porque quizá comparar con lo que hubiera sido no basta. Hemos dicho con absoluta claridad y con fundamento técnico y científico, las epidemias no se pueden detener de un día para otro. No es algo que nos guste. El escenario ideal, el que soñaríamos todas y todos, es no tener una epidemia. Pero las epidemias existen y son parte de la realidad. Igual que existen las tormentas, existen los huracanes, existen los terremotos. Entonces, quien persistiera en un momento dado en una construcción de información como si se pudieran evitar estos fenómenos, pues realmente está empeñada o empeñado en tergiversar la información y quizá en confundir al público. Nos parece importante. Y cada quien que se ponga el saco si le queda, Toño. Pero sí hay muchos comunicadores, sí hay muchos medios, sí hay muchos políticos que están buscando
verdaderamente confundir al público. O sea, yo no entiendo cómo hay una insistencia. Si ya lo han admitido a nivel mundial, que no hay forma de saber con números exactos la magnitud de la pandemia por país, no solamente de contagios, sino de muertes. Es más que complicado, y pareciera que las primeras planas o las declaraciones de ciertos comunicadores o de ciertos personajes que dicen tener credibilidad, pareciera que los hacen de una manera para cuestionar la credibilidad del gobierno, como si el gobierno estuviera escondiendo las cosas. Y ahí es donde resulta peligroso, porque el que sale perdiendo es el público, el que sale perdiendo es el auditorio, el que sale perdiendo es el señor o la señora que buscan información para tener certeza de lo que está pasando, Toño. Y a ver, Vicente, ¿qué fue lo que hizo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, cuando comenzó a causar muchos estragos en Francia, precisamente el coronavirus? Salió a asustar a la gente, hay que decirlo como es. Salió a una conferencia de prensa a decir, como muchos conservadores en México, estamos en guerra, este es un enemigo que tenemos y que tenemos que enfrentar con toda la fuerza. Y las medidas en Francia de pronto se endurecieron terriblemente, en Francia, en Bélgica, en España y en varios países de Europa. De inmediato intentaron decirle a la gente, a ver, hay tantos muertos, agarren la onda. Yo insisto, ¿con qué fin, verdaderamente con qué fin, tenemos a una autoridad, a un gobierno, a un epidemiólogo, a la persona encargada de darnos los datos sobre esta epidemia en México? ¿Con qué finalidad tendríamos a este tipo de personajes mintiéndonos a los mexicanos? Si la tirada es que nos quedemos en casa, si la tirada es evitar que incremente la curva de contagios, si la tirada es que tras este tipo de situaciones en las que estamos nosotros concientizados al respecto, podamos regresar algún día a una nueva normalidad, podamos ir a una nueva normalidad y podamos reabrir el gobierno, reabrir la sociedad, reabrir la economía. No tendría ningún sentido, y tendrían que salir estos comentócratas, estos disque periodistas, entre comillas, estos pseudocomunicadores, a decir la verdad, a decir, a ver, ok, yo tengo estas cifras, pero las estoy sacando de tal lado, tengo con qué sustentarlas. Así de sencillo. Yo quiero ver esas actas de defunción de las que habla Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a ver si es cierto. Así es, mi querido Toño. Y antes de ir con la doctora Leticia Calderón Chelius,